Amén. Amén. Entonces, amados, vamos a estudiar el día de hoy con respecto al segundo Moedim de otoño, que es la fiesta de Yom Kippur, o también se ha conocido como el Día del Perdón, el Día de la Expiación, etcétera. Así que, amados, vamos a entrar de lleno al estudio. Y bueno, primero vamos a estudiar desde el punto gramatical. ¿Qué significa Yom Kippur? ¿Verdad? Y al igual que en la clase anterior, como lo vimos en Yom Teruga, hoy día podemos ver que la palabra Yom es día, ¿verdad? Y la palabra Kippur, como lo pueden ver en pantalla, su definición significa expiación. Pero esta palabra, a su vez, tiene una raíz, proviene de otra. Y esa raíz es la palabra kafar. Ese es el Strong hebreo 3722, y esto significa cubrir, cubrir específicamente con betún, es decir, como si algo se estuviera cincelando por encima y cubriendo alguna falta, cubriendo alguna talla. Por ejemplo, cuando muchas veces queremos cubrir en la pared un golpe, queremos cubrir en la pared alguna abolledura, ¿qué es lo que se hace? Se repara y se cubre por encima para que no se vea la falta. Entonces, eso es lo que quiere decir la raíz kafar, de donde proviene la palabra kippur. Es una expiación cubriendo nuestras faltas, cubriendo nuestras fallas. Vamos a ver también, amados, cuál es la base escritural que nos dicta la Torá con respecto al día del perdón, con respecto a Yom Kippur. Lo encontramos en Levítico 23, del versículo 26 al 32, y dice así: habló Adonai a Moshe diciendo, ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y humillaréis vuestras almas, y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones. Ahí es cuando también se conoce como Yom Kippurim, expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia de Adonai, vuestro Elohim. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo, y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminará de entre su pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Shabbat de reposo solemne os será. Humillaréis vuestras almas el noveno día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un checklist que tenemos al costado para sintetizar lo que acabamos de leer. Entonces, ¿cuándo se celebra Yom Kippur? Es el día número 10 del séptimo mes, vale decir 10 días después de la fiesta de Yom Teruah. Santa convocación. Es una santa convocación. Hay que reunirse en asamblea. Humillar el alma es un mandamiento. Afligir el alma, el nefesh. Presentar una ofrenda ígnea, ¿verdad? Una ofrenda encendida, una olá. Guardar día de Shabbatón. Quien no se humille y trabaje será cortado del pueblo. Es un estatuto perpetuo, y comenzamos la tarde del noveno día, ¿verdad? Hasta la tarde del 10º día. Eso es muy importante, porque nosotros sabemos de que los días bíblicos son entre atardeceres. Desde cuando está el ocaso del sol hasta el siguiente ocaso, ¿verdad? Es lo que dura un día bíblico. Pero acá la Torá nos dice que para esta fiesta, desde la tarde del noveno día, tenemos que comenzar. Es decir, una hora antes de que el día noveno culmine. Es por eso que también a esta fiesta se le conoce como eh, el día de las 25 horas de ayuno, porque sabemos que un día trae 24 horas y más una hora comenzando antes del atardecer. Así que eso es conceptualizando lo que acabamos de leer como base escritural. Entonces, al igual que en la administración de Yom Teruah, vamos a sintetizar esos puntos. Pero ya aquí hay varios que hemos visto en la administración anterior, por lo tanto, los vamos a ver rápidamente y luego nos vamos a detener en los puntos nuevos. Vamos a ver qué dice allí: el 10º día, Santa Convocación, Shabbat Alto y ofrenda. Todos esos puntos los estudiamos en la fiesta de Yom Teruah,
en la clase anterior, así que si lo quiere revisar de forma más detenida, le recomiendo que vea ese video, y acá los vamos a pasar rápidamente. Entonces, en la administración de Moadim de otoño, Yom Teruah, ya revisamos estos conceptos. Rosh Hodesh es la cabeza de mes, la cual comienza con la primera astilla de la luna, pues el Eterno designó las lumbreras para que éstas dieran luz sobre la tierra y sirvan de señal. La palabra señal es ot en hebreo y significa dar evidencia. Para designar tiempos, la palabra tiempo es la palabra moed, que significa temporadas o fiestas designadas, y eso lo encontramos todo en el contexto de Génesis, el libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 14 al 16. En el caso de Yom Kippur, debemos contar 10 días a partir de la primera astilla de la luna que da comienzo al séptimo mes. Es decir, sabemos de que el primer día del séptimo mes comienza con la primera astilla de la luna, y luego también ese día es la fiesta de Yom Kippur, y desde allí contamos 10 días y celebramos, perdón, es la fiesta de Yom Teruah, y desde allí contamos 10 días y celebramos la fiesta de Yom Kippur. Con respecto al Shabbatón, al Shabbat alto, también como se le conoce muchas veces, leamos lo siguiente. Es la palabra Shabbatón, que significa Shabbat, un momento más, ahora sí, que significa Shabbat o fiesta especial, y su raíz más primitiva expresa desistir del ejercicio. Es por eso que aunque esta fiesta caiga en día de semana y no del atardecer del viernes al atardecer del sábado, como lo es el Shabbat semanal de siempre, ¿verdad? Se debe honrar de igual manera que el Shabbat semanal. Entonces, amados, por ejemplo, si Yom Kippur cayera del atardecer del martes al atardecer del miércoles, se guarda como un día de Shabbat. No es un día, es un día en el cual debemos desistir del ejercicio. Con respecto a la santa convocación, una convocación apartada de los santos. ¿Quiénes son los santos? El libro de Apocalipsis dice que los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, la palabra convocación en hebreo es mikra, y uno de sus significados es ensayo, ¿verdad? Y es así como entendemos que en este Moed es sombra de lo porvenir, tal cual como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Cada fiesta es una sombra hasta que Yeshua venga y éstas se cumplan. Un ensayo para su cumplimiento en el Mesías Yeshua. También en la administración anterior estudiamos con respecto a la ofrenda ígnea. La palabra karaf, que siempre se encuentra antes de la palabra olá, ¿verdad? Que significa ofrenda, dice acercarán una ofrenda. Entonces, el acercar es la palabra karaf. Eso significa ascender, acercarse. Es decir, Adonai nos quiere cerca de él en este día, ofreciéndonos nosotros mismos como sacrificio vivo. Eso lo dice Romanos 12:1. También dando las ofrendas de nuestros labios, como lo dice Hebreos 13:15. Salmo 119, versículo 108, también lo dice así. Entonces, para Yom Kippur, usted tiene que preparar su vida como un sacrificio vivo para Adonai. No puede llegar como, ya es el día y aquí estamos, así nos presentamos. No, hay una preparación previa para eso. Es un día Kadosh, es el día más santo de Israel. Entonces, hay que presentarse como tal y también ofrecer nuestras ofrendas de labio, nuestras tefilot, nuestras cánticos para Él, nuestras exaltaciones solamente para Él. Entonces, vamos ahora a estudiar los conceptos nuevos que nos dejan los rudimentos de esta fiesta solemne. Como tal, es afligir el alma. Dice Levítico 23:27. Ciertamente, el día 10º de ese mes séptimo será el día de expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar, ven, acercar, ahí está la palabra karaf, ofrenda ígnea ante Adonai, una ofrenda encendida. Entonces lo que nosotros nos hemos encontrado de nuevo, amados, es que en Yom Kippur, a diferencia de Yom Teruah, es un día para afligir el alma. ¿Qué significa afligir el alma? Humillar el alma. Bueno, la palabra humillar
es de la raíz en hebreo 6031, perdón, es la palabra aná, y significa abatir, deprimir. Eso significa humillar. Tenemos que estar abatidos en ese día. Y la palabra alma es el Strong hebreo 5315, la palabra nefesh, que significa criatura que respira y también vitalidad. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, cómo se produjo el alma. Dice allí, entonces Adonai Elohim moldeó al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Ahí está la palabra nefesh. Entonces, ¿qué es lo que es el alma? Es la conjunción del cuerpo y el aliento de Elohim. Es un alma, es todo lo que somos, es toda nuestra esencia. Entonces, esto nos lleva a comprender que nuestra existencia, es decir, todo lo que somos, debe ser afligido en el Moed de Yom Kippur. Entonces, eso es muy importante que usted lo pueda conceptualizar, que usted lo pueda entender. Una de las formas en las cuales bíblicamente se nos ha enseñado el humillarnos, el afligirnos, es ayunando. Por eso es que este día se proclama ayuno a modo de afligir el alma, a modo de afligirnos completamente. Y es necesario que usted sepa también que el ayuno no solamente consta de la abstinencia de líquidos y también la abstinencia de alimentos. Eso no solamente eso es el ayuno. Si usted, por ejemplo, está ayunando y se lo pasa conectados a redes sociales, viendo televisión, alguna película, y no realmente humillando el alma completamente, usted simplemente está pasando hambre y sed. Lo que usted debe hacer es afligir su existencia, afligir su ser. Entonces, eso es muy importante que lo pueda conceptualizar. Y sobre todo para este día de Yom Kippur. Vamos a continuar porque, a diferencia de Yom Teruah, Yom Kippur trae dos advertencias. Entonces, esto es muy importante que usted pueda colocar atención. Del versículo 29 al 30 del capítulo 23 del libro de Levítico dice: toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo, y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminaré de entre su pueblo. Entonces, hay dos advertencias: el que no se humilla y el que trabaja en ese día será cortado, será exterminado. Vamos a revisar qué significan estas dos palabras, las dos consecuencias de transgredir el Yom Kippur: ser cortado y ser exterminado. Vamos a ver que la raíz Strong 3772 es la palabra karat, la cual significa cortar, destruir, consumir. Y por otra parte, el Strong número 6 en hebreo es la palabra abad, que significa descarriarse, perderse, destruir. Entonces, eso es muy importante que usted lo pueda entender. Eso es la consecuencia que viene sobre nosotros por hacer desacato al Yom Kippur. Entonces el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice: pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, recordemos que Yom Kippur es día de arrepentimiento, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Eso es muy importante, es un día para ira y revelación del justo juicio. Entonces, ¿por qué la persona que corrompe el Yom Kippur sería cortada y exterminada del pueblo? Porque se quedaría sin perdón. Es decir, ese es el día en el cual tus pecados son cubiertos. ¿Y por qué sería cortado y exterminado? Porque se quedaría sin el perdón, sin nada que propicie sus pecados, y la ira de Adonai se aplacaría sobre él, siendo consumido y destruido en el lago de fuego. Entonces, esto es muy importante. Es una fiesta muy solemne, amados. Es una fiesta muy solemne, eh, la cual nosotros debemos procurar observar con muchísima diligencia. Vamos a seguir avanzando, amados. Vamos a ver el origen de Yom Kippur. Vamos a darnos cuenta que Yom Kippur está muy ligado a lo que son los mandamientos, a lo que es la desobediencia y la misericordia de Elohim para con el pueblo.
Dice el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 30 al 31. Y esto es luego de que Moshe, tras estar, ¿verdad?, en el monte Sinaí, el pueblo haya dicho, Moshe tarda en bajar. Entonces quizás murió. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro. Pidieron a Aarón que les hiciera un ídolo, que les diera respuesta. Aarón le dijo, tráiganme sus joyas, sus alhajas. Hicieron un becerro de oro. Y finalmente ese becerro de oro era para poder reemplazar a Moisés, que era el intercesor entre el pueblo y Elohim. Entonces, de esta manera, amados, cuando el becerro de oro ya fue totalmente hecho, ¿qué es lo que dijo Aarón? Mañana será fiesta para Adonai. Es decir, la fiesta no era para el becerro, era para Adonai, pero a través del becerro. Al que estaban cambiando era a Moshe. Entonces nosotros sabemos que Moshe es figura profética de Yeshua. Y para este tiempo sucede exactamente lo mismo. Estamos todos esperando que Yeshua vuelva. Hay mucha gente que mira la venida de Yeshua por tardanza. Y como Yeshua está tardando, se vuelven hacia la idolatría. Entonces, eso es algo que no nos debe de suceder a nosotros. Cuando Moshe se da cuenta de lo que el pueblo de Israel había hecho con respecto al becerro de oro, sucede lo siguiente. Éxodo 32, 30 al 31. Y ocurrió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros pecasteis con gran pecado, pero ahora subiré a Adonai, tal vez pueda hacer expiación por vuestro pecado. Y Moshe volvió a Adonai y dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro. Entonces, amados, vemos que ese es el contexto. Hay una segunda vez en la cual Moshe vuelve a subir al monte Sinaí, al igual que la primera. Vamos a ver en el Éxodo 33, capítulo del 4 al 5, lo siguiente, perdón, del 4 al 6. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto, y ninguno se vistió con sus atavíos, porque Adonai había dicho a Moshe que dijera a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues, quita tus atavíos de sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Por lo cual los hijos de Israel se despojaron. Amados, cuidado con sus micrófonos, por allí. Entonces dice el versículo 5, ¿verdad? Ahora pues, quita tus atavíos sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos del monte Horeb en adelante. Entonces, esto es muy importante que usted lo pueda comprender, porque cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de lo que habían hecho, ellos se lamentaron, ellos se angustiaron, y ellos quitaron sus atavíos, es decir, sus joyas, todo aquello, el Eterno ordenó que fuera quitado. Y es por esto también que en la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, también se acostumbra a que nosotros nos quitemos nuestros atavíos, es decir, que dejemos a un lado nuestros anillos, nuestras joyas, etcétera, y nos humillemos. Busquemos estar afligidos y abatidos delante de Elohim. Es muy importante lo que dice acá el versículo 5, porque dice, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Y precisamente por eso tenemos la fiesta de Yom Kippur antes de la fiesta de Sukkot, que es cuando Elohim se presenta en medio de su pueblo, porque el pueblo tiene que ser perdonado. Entonces, vamos ahora a Éxodo 34, el versículo 1 y 2 dice, luego dijo Adonai a Moshe, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Prepárate pues por la mañana, y al amanecer sube al monte Sinaí, y te presentarás ante mí allí en la cumbre del monte. Entonces ahí vemos que, claro, Moshe tenía la disponibilidad de subir al monte y rogar por el pueblo, ¿verdad? Interceder por el pueblo, pero el que tenía que dar luz verde para eso era Elohim, ¿verdad? Muchas veces tenemos en nuestra mente que Moshe eh, bajó la primera vez del monte Sinaí y al día siguiente volvió a subir, ¿verdad? Pero no, hay un lapso de tiempo entre esto. Vamos a ver ahora
Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Entonces, ¿qué sucede? Moshe sube en el primer día del sexto mes al monte Sinaí por segunda vez, descendiendo de el día 10 del séptimo mes, es decir, para la fiesta de Yom Kippur, en la cual en este lapso de tiempo la tradición, ¿verdad? La tradición oral de los judíos, de Casa de Judá, explica que el pueblo estuvo en un proceso de ascensión, ¿verdad? Cuando comenzaron a quitar sus joyas, de poder ascender y de poder humillarse delante de Elohim por su perdón. Entonces, eso también nos enseña a nosotros de qué manera tenemos que estar para el día de Yom Kippur. Tenemos que elevarnos. Recordemos que Adonai nos quiere cerca en estas fiestas. Y la única manera de poder estar cerca de Él es teniendo un corazón limpio y manos limpias. Es decir, que su voluntad esté en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nuestra obra sea conforme a su palabra. Vamos a continuar, amados. Yom Kippur, el día más santo, el día más kadosh. Vamos a leer lo que tenemos acá puesto, coloquen mucha atención, porque vamos a ver el paralelismo entre Pesach, Yom Kippur y el sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Y lo que representa este día del perdón. La vida de todo israelita debe ser a través de la santidad que brinda el poner por obra la Torá. Quebrantar esta es pecado con Adonai. Por lo tanto, todo israelita debe darse a la tarea de ponerse a cuenta con el Creador. Es decir, la fiesta de Yom Kippur solamente es para israelitas. La fiesta de Yom Kippur solamente viene para ellos, para el pueblo del Eterno. Solamente ellos son partícipes de este Moadim solemne. Israel fue libertado a través del sacrificio de Pesach. Sin embargo, Adonai sabía que por ser carne podrían incurrir una vez más en pecados involuntarios, por lo cual les da un sistema sacrificial para que puedan expiar sus pecados. Ahí es todo lo que vemos en las ofrendas del libro de Levítico. Aún así, mucha gente vivía lejos del tabernáculo, o quizás tenían pecados inadvertidos, y debido a esto se establece el Yom Kippur, con el fin de aplacar la ira de Adonai a causa del pecado del pueblo, propiciándose de un animalito. Es decir, mucha gente estaba lejos del tabernáculo, lejos del templo. Recordemos que primero el tabernáculo estuvo en Shiloh y luego estuvo en Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedía, por ejemplo, con los que vivían muy al norte o muy al sur o muy alejados de Jerusalén? ¿Acaso podían ir a cada tiempo con un animalito para poder expiar sus pecados? Les era difícil, ¿verdad? Y además de esto, hay pecados que son inadvertidos. Muchas veces la Torá dice, cuando tú no sepas que has cometido un pecado y luego eres advertido de entonces ese es el momento de poder expiarlo. Y bueno, Yom Kippur también servía para eso. Entonces, ¿cuál es el paralelismo con Yeshua? Es el siguiente. Asimismo, nosotros somos Israel a través de Yeshua. Nuestro Pesaj, Yeshua es nuestro Pesaj, es lo que permite que la ira de Adonai pase por alto, por encima de nosotros. Pero Adonai se acuerda que somos polvo y necesitamos expiar nuestros pecados inadvertidos delante de Él. Es por eso que Yeshua aboga al Padre por nosotros, tal cual como lo dice el libro de Juan. Así vemos que Yeshua es nuestro propiciatorio, a fin de no solo liberarnos como en Pesaj, sino también expiar nuestras culpas cargando la Adonai sobre él y no sobre nosotros. ¿Okay? Pero aquí es necesario aclarar un punto, amados, que tal como en la Torá no encontramos sacrificios para expiar rebeldías, ¿verdad? Encontramos ofrendas de pecado, de culpa, etcétera, pero estas culpas y estos pecados son inadvertidos, son involuntarios, y es allí cuando tienen que ser expiados. Entonces, no encontramos por rebeldía. Y así Yeshua tampoco aboga por nuestra rebeldía, sino que por pecados inadvertidos. Él no puede negarse a sí mismo, ya que Yeshua es la Torah viviente. Y eso es muy importante que usted lo sepa en su caminar, amado y amada, porque muchas veces leíamos
¿verdad? Ese texto donde dice de que tenemos con Yeshua abogado para con el Padre, y muchas veces lo interpretábamos como el pecar de cualquier forma y que Yeshua de igual manera va a abogar por nosotros. Entonces, eso es algo que tiene que salir de nuestra mente. Si nosotros sabemos que algo es pecado y perseveramos en ello, ese pecado Yeshua no aboga por nosotros, porque Él es la Torah viviente, Él no puede negarse a sí mismo. Y es por eso que nosotros tenemos que ser diligentes con nuestro actuar. Recordemos de que Eterno extiende misericordia, pero hay una gran diferencia en la gracia en la cual vivimos y lo que es libertinaje. Así que eso tómelo a mucha consideración. Vamos a revisar con respecto a la Torá cuál era el protocolo de Yom Kippur. Para eso vamos a leer el contexto de Levítico 16. Dice, no se podía entrar siempre al lugar santísimo, solo una vez al año y una persona, que era el Cohen Hagadol, solamente en Yom Kippur. Dice así, y dijo Adonai a Moshe, habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entra en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que él muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, no en todo tiempo debía entrar tal cual como lo dice el versículo. Y más adelante, vamos a ver casi terminando ya el capítulo, en el versículo 34, esto tendréis por estatuto perpetuo que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Y él hizo como Adonai había ordenado a Moshe. ¿Verdad? Ahí en la imagen vemos la representación entre el lugar santo, que es donde estaba la menorá, ¿verdad? El incensario, la mesa de los panes de la preposición, y también vemos que ya pasando el velo, nos encontramos con el lugar santísimo. Seguimos con respecto al protocolo. Dice el becerro para expiación y carnero para holocausto. Levítico 16:3. Con eso entrará Aarón en el santuario, en el Mishkan, con un becerro para la ofrenda por el pecado y con un carnero para holocausto. El propósito era expiar los pecados de él y su casa antes que los del pueblo para estar en absoluta santidad. Entonces, vamos a ver, recordemos nuevamente, que lo que es una expiación de pecado, ¿verdad? Y otra de holocausto, son conceptos en los cuales interpretamos la hatat, ofrenda de pecado, ¿verdad? Que es, como su nombre lo dice, para expiar pecados, y luego una olá, un holocausto, una ofrenda encendida. ¿Y eso sirve para qué? Para poder acercarnos hacia Adonai. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Que Aarón y su familia fueran perdonados por sus pecados y así pudieran estar cerca del Creador para ahora sí, ¿verdad? Expiar los pecados del pueblo. Levítico 16:6. Y haciendo acerca del novillo como ofrenda de pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. El Cohen vestía de lino blanco, eso es muy importante. Y eso también es otra tradición de Yom Kippur, quitarse las joyas y vestirse de blanco. Es muy tradicional para Yom Kippur. No es un mandamiento, pero sí es parte de la tradición, buscando esa expiación, buscando lavar las vestiduras. Levítico 16:4 dice, vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zarageyes de lino, que son calzoncillos de lino, ¿verdad? Calzoncillos largos. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ella. Es decir, tiene que hacer tevilá de purificación. Y eso es, atención, amados, siempre antes de los momentos solemnes, el Eterno pide que lavemos nuestros cuerpos, que hagamos purificación, que seamos purificados de toda inmundicia ritual que pueda haber en nosotros. Entonces, eso es muy importante también. Y luego lo que nosotros podemos ver con respecto a ese becerro que era muerto, que era sacrificado, ¿verdad? ¿Por qué Aarón tenía que sacrificar un becerro por sus pecados? Y esto es muy importante que usted lo entienda, porque la ofrenda de Hatat del pueblo, no en el contexto de Yom Kippur, sino que en el contexto general, eso lo puede ver usted en la parashá Vayikra y en la parashá Sab.
la ofrenda de pecado del pueblo sería un becerro, y la ofrenda de pecado por Aarón, el sumo sacerdote, también sería un becerro. Entonces, es la misma equivalente a un hombre y a todo el pueblo. Y esto quiere decir que el Eterno, al que más da, más demanda también. Y también, por supuesto, que tiene una relación con el pecado del becerro de oro, en la cual la culpa incurrió sobre Aarón. Entonces, esos apuntes son muy importantes que usted los pueda considerar, amados. Seguimos analizando. Dice, 2 machos cabríos debía presentar el pueblo sobre los cuales se echaría suertes. Levítico 16:5 dice lo siguiente: toma 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto. Después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Adonai, a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Adonai y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Entonces, es muy importante que usted pueda entender qué se hacía con estos 2 machos cabríos. Uno se entregaba al ritualismo de expiación que se daba en el Mishkan, es decir, era sacrificado con todo el ritual que esto involucra. Adonai al que caía la suerte por Adonai se ofrecería como una ofrenda encendida. Y vamos a ver que por otra parte, al que cae la suerte por Azazel, este sería enviado al desierto. Pero es muy importante que usted pueda considerar algo, porque muchas veces se cree y se tiende a pensar de que ese macho cabrío realmente era enviado como una ofrenda a Azazel, que es un ángel caído. Pero no, este es nada más y nada menos que un título. Y ambos machos cabríos son un apunte hacia Yeshua. Ya sabemos que Yeshua es la ofrenda perfecta por nosotros. Entonces, con el macho cabrío, que tiene suerte por Adonai, con ese no hay problema, ya lo entendemos. Ese tiene que ser sacrificado y consumido, así como Yeshua también se sacrificó por nosotros. Pero ¿qué pasa con el de Azazel? ¿Qué sucede con este macho cabrío? Algunos señalan que Azazel representa al diablo o al mismo personaje mítico Azazel. ¿Pero acaso el diablo o un ángel caído se llevaría los pecados de Israel? No, ¿verdad? Por tanto, como el macho cabrío para Adonai y el para Azazel representan a Yeshua. El primero como sacrificio por nuestros pecados y el segundo llevándoselo fuera del campamento, así como Yeshua murió fuera de Jerusalén frente al templo. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué se hacía con Azazel? El Cohen colocaba sus manos sobre su cabeza, confesaba los pecados del pueblo y este macho cabrío era dirigido fuera del campamento hacia el desierto. Así como Yeshua también se llevó fuera del campamento, fuera de Jerusalén, ¿verdad? Los pecados del pueblo para morir allí. Entonces, vamos a ver cuál es el orden del protocolo. Dice así: el Cohen primero sacrificaba el becerro como ofrenda de pecado, por él y por su familia. Traería detrás del velo incienso lleno de brasas del altar, ponía incienso sobre el fuego para que el humo cubra el propiciatorio y así no morir. Esos son apuntes muy importantes al libro de Apocalipsis. Si usted ha leído, cuando dice de que sobre los incensarios estaba lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y luego eso fue enviado sobre la tierra y salió gran humo. Bueno, es una representación de lo que sucede en Yom Kippur. La sangre del becerro era rociada sobre el propiciatorio. Con la sangre del macho cabrío que trajo el pueblo, también se rociaba sobre el propiciatorio, haciendo expiación por el santuario, las impurezas de los hijos de Israel y el tabernáculo. Nadie debía entrar mientras hacía esto. Hacía expiación por el altar de sacrificio, aplicando sangre del becerro y del macho cabrío en los 4 cuernos.
Luego el Cohen ungía al macho cabrío Azazel, confesando todos los pecados e iniquidades del pueblo sobre él, y se le dejaría ir al desierto, siendo conducido por un levita designado para esta función. El Cohen, luego de todo esto, tenía que quitarse la vestidura, el sacerdote, quitarse la vestidura de lino y lavaría su cuerpo. Nuevamente, ¿por qué tenía que hacer el lavar sus cuerpos? Porque había tenido contacto con animales muertos, por lo tanto necesitaba lavar su cuerpo. La grosura del becerro y del macho cabrío se quemarían. El que condujo al macho cabrío por Azazel fuera del campamento debía lavar sus vestiduras. El cuero, la carne y el estiércol de las ofrendas de pecado eran quemadas fuera del campamento, y quien lo hiciera también debía lavar su cuerpo. Entonces, eso es muy importante, amados, que nosotros lo podamos conceptualizar, que podamos estudiar y repasar conforme a esto, porque son solamente apuntes proféticos. Eh, Quizás algunos se preguntaran, pero a mí tantas veces me enseñaron que Yeshua abogaba por nuestros pecados, que todos nuestros pecados serán perdonados, aún la rebeldía. Y bueno, mire lo que dice el libro de Hebreos 1:7 con respecto al día de Yom Kippur. Dice, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, por lo que el pueblo ignoraba, en esa forma que habían pecado. Así que eso es muy importante que lo pueda apuntar también. Con respecto a la Azazel, al macho cabrío por Azazel, el que se enviaba fuera del campamento, veamos este apunte tan importante. Dice en Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Entonces a Yeshua, que le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, ¿verdad? ¿Y qué representan las espinas y los cardos? Bueno, la primera vez que aparecen estos en las escrituras son con la maldición hacia Adán. Dice, la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Entonces, así como los pecados del pueblo recaían sobre el macho cabrío por Azazel, ¿verdad? A través de la imposición de mano, Yeshua cargó con la corona de espinas también los pecados que representan a la maldición de Adán por sus pecados. Eso es muy importante que lo veamos. Todo tiene su simbolismo, todo tiene su significado con respecto a las escrituras y lo que Yeshua ya hizo por nosotros. Y ahora, amados, vamos a revisar con respecto al cumplimiento mesiánico o al cumplimiento profético del día de Yom Kippur. Y para esto es que necesitamos que coloquen muchísima atención, amados, porque muchas veces estas doctrinas se habían enseñado de una manera diferente y nosotros teníamos que ubicarlo todo en eh, en la menorá, ¿verdad? En la menorá tal cual como el Eterno nos lo ha presentado. Sabemos de que el Eterno ha prometido una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y entre estas dos lluvias hay una temporada de sequía. ¿Qué representa la lluvia? La lluvia representa agua, ¿verdad? El agua. Y el agua a su vez representa la Torá. Entonces, cuando dicen, ¿quiénes son estos locos que están guardando los mandamientos, etcétera? Somos nosotros, los que hemos recibido la lluvia tardía. Entonces, en la lluvia temprana, ¿qué sucedió? Yeshua vino y cumplió los moedim de primavera, Pesach, Hamatzot, Bikurim y también la fiesta de Shavuot, ¿verdad? La Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y Pentecostés, cuando fue derramado el Ruach HaKodesh. Y así también, como en una sola venida, ¿verdad? En su primera venida, cumplió todos estos Moadim en el mismo año, así también va a ser en su segunda venida. Y estos Moadim de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, tienen que ser cumplidos de la misma manera. Entonces, en la enseñanza de Yom Teruah vimos que luego de la tribulación, Yeshua viene por nosotros. Eso dice Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente después de la salvación del pueblo santo, la ira del Cordero es derramada, cumpliéndose en estos 10 días el Yom Kippur. ¿Ok?
usted tiene que entender que cuando estudiamos la fiesta de Yom Teruah, ¿qué significaba la palabra Teruah? Aclamación. Y estos pueden ser tanto gritos de júbilos como gritos de terror. Eso lo vemos, por ejemplo, en el contexto de la caída de Jericó, ¿verdad? El pueblo que dio gritos de júbilo, de gozo, de alegría. Se tocó el shofar. Pero dentro de Jericó estaban gritando de terror. Y asimismo será el día de la venida de Yeshua. Salvación para unos, ira para otros. Pero en el mismo día, ambas cosas son derramadas. Él liberta a su pueblo y también eh, él derrama su ira. Recordemos que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. El trigo es reservado, pero la cizaña es puesta a fuego, es decir, a ira. Entonces, este es el momento donde Elohim se venga de los enemigos de su pueblo, provocando juicio contra ellos, tomándoles en lugar de los toros y los cabritos. Entonces, vamos a leer algunos textos, son varios textos, amados, y yo le pido que ponga muchísima atención, porque todo lo que alguna vez ya estudiamos en Apocalipsis ya estaba representado en los profetas. Muchas veces, por no dedicarnos a estudiar los profetas, nos pasamos de largo muchos apuntes. Entonces, veamos lo siguiente. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Y vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. Y el sol se volvió negro como tela de crin, y la luna entera se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera suelta sus brevas, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el firmamento fue resplandecido como un rollo que se enrolla. Y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, ponga atención a los personajes, los reyes de la tierra, y los príncipes, y los tribunos, y los ricos, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede mantenerse en pie? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué personas estaban haciendo? Los reyes, los príncipes, tribunos, ricos, poderosos, siervos y esclavos, libres también. Todos ellos estaban lamentando, estaban haciendo lamentación. ¿Qué estaban haciendo? Terúa, aclamación, gritos de terror. ¿Por qué? Porque el gran día en el cual se viene a derramar la ira de Yeshua ha llegado. Entonces, veamos lo que ahora dice Apocalipsis 19, del versículo 17 al 19. Entonces vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para el gran festín de Elohim, para que comáis carne de reyes y carne de tribunos, carne de potentados y carne de caballos y de quienes los montan, carnes de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Entonces, vamos viendo que allí se van cumpliendo. Estas mismas personas que se lamentaban, la ira vino sobre ellos. Ezequiel 39, del 17 en adelante, dice lo siguiente. Siga poniendo atención a la línea de versículos, a la línea de acontecimientos. Y tú, hijo de hombre, así dice Adonai, Yud-Hei Bat-Hei, di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi festín que preparo para todas vosotras. Un gran sacrificio entre los montes de Israel, para que comáis carne y bebáis sangre. Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra. Carneros, corderos, machos cabríos, bueyes y toros, todos ellos engordados en Basán. Comeréis grosura hasta hartaros y beberéis hasta embriagaros sangre de las víctimas que he sacrificado para vosotros. Os hartaréis en mi mesa con caballos y jinetes, con capitanes poderosos y con todos sus guerreros, dice Adonai Yud-Hei Bat-Hei. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que usted vaya entendiendo es que en el día en el cual viene salvación para el pueblo santo, es el mismo día donde viene ira derramada para los enemigos de Yeshua, contra aquellos que
abaten al pueblo santo, y también contra aquellos que no guardaban sus mandamientos, aquellos que se rebelaban y eran soberbios contra él. Entonces, recuerde lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, pero más a los que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia con salvación en sus alas. ¿Verdad? Es por eso que Pablo, por ejemplo, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Adonai no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Es un día en el cual comienza la ira. No quiere decir que sea solamente un día de ira, son 10 días terribles, 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Entonces, es un día en el cual viene para salvarnos, el día de nuestra salvación, que es en Yom Teruah, y en ese mismo momento, a continuación de nuestro rescate, de nuestro arpazo, ¿verdad? Que somos rescatados. ¿De qué somos rescatados? De su propia ira, no del anticristo, sino de su propia ira. Eso es lo que debemos entender. Y es allí donde comienza a desatarse. Veamos lo que dice Apocalipsis 19, del 11 al 15. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Él está vestido en ropas empapadas en sangre. Recuerden mucho eso. Yeshua vestido en ropas empapadas en sangre. Y su nombre es el Verbo de Elohim y los ejércitos celestiales. También recuerde eso. ¿Con quién viene Yeshua? Con los ejércitos celestiales. Vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Cuándo se vestían así? Cuando era la fiesta de Yom Kippur. Ahí también tenemos otro evento. Y luego lo seguían caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira, del Elohim Todopoderoso. Entonces, eso tiene que ahora retenerlo en su mente para que veamos qué dicen los profetas con respecto a esto. Dice así Isaías 34:6, la espada de Adonai chorrea sangre. ¿Con qué él venía a castigar a las naciones? Según Apocalipsis, con su espada. Entonces, la espada de Adonai chorrea sangre. Está untada de grosura, de sangre de corderos y machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Adonai tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en Edom, y caen juntos búfalos con toros y novillos. La tierra se embriaga de su sangre y el polvo grasiento de su sebo, porque es el día de venganza de Adonai, año del desquite para la causa de Sión. Entonces, eso tiene que usted también retenerlo. Es el día, es el año del desquite, es el día en el cual Él viene a cumplir sus fiestas, es el año en el cual estas fiestas de otoño serán cumplidas proféticamente en Yeshua. Isaías 63:1 dice así, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar, así dice Adonai. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado el lagar? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 19:15? Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Elohim Todopoderoso. Entonces, ¿por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado el lagar? Yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, eso es muy importante. Es un año para la venganza y es el mismo año para los redimidos. Por eso, salvación para el pueblo santo, ira para los soberbios. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentara, pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Pisoteé pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramaré su sangre en la tierra.
Entonces, si usted ha escuchado ese salmo que dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado tus pies, no es que sus enemigos se postrarían a los pies de Yeshua, sino que estos serían pisoteados por Yeshua, tal cual como lo dice los profetas, y también lo representa el libro de Apocalipsis. Pisar el lagar. Apocalipsis 14:18 dice, y de junto del altar salió otro ángel que tiene poder sobre el fuego y habló con gran voz al que tenía la hoz afilada diciendo, mete tu hoz afilada y vendime los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y las echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Recordemos la administración de la hermana Lore en el Shabbat pasado. ¿Qué significa estar a las puertas de la ciudad? Es allí donde se llevaban a cabo los juicios. Entonces, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, una extensión de 1.600 estadios. Es aproximadamente, amados, 300 kilómetros. 300 kilómetros, si es que no es más, si es que me acuerdo bien del dato. Lo vi en la nueva traducción viviente. Eh, 300 kilómetros de sangre, o puede ser más, seguramente, pero esa cantidad de sangre a 2 metros de altura es tremenda, es hasta donde llegan los frenos de los caballos. Entonces, es un gran día de terror. Si a nosotros muchas veces nos metían miedo con el rapto secreto, que no nos quedemos al rapto, incluso es terrible ver que hasta el día de hoy se sigue diciendo lo mismo. Si te quedas al rapto, no te pongan la marca y un montón de cosas más que son falacias a estas alturas, amados. No le tengamos miedo al hombre, dice Yeshua. No tengas miedo al que puede matar el cuerpo, sino teme al que puede matar tu alma. Y ese es Yeshua mismo. Entonces, muchas veces la gran victoria del enemigo es meternos el miedo a quedarnos en la gran tribulación, cuando el pasar por la gran tribulación es un hecho. Es un hecho, eso así será. De eso no tengamos duda. De lo que tenemos que librarnos es de la ira del Cordero. ¿Y cómo podemos librarnos de la ira? Pues siendo obedientes a Él. ¿O acaso a usted le da miedo una gran tribulación? ¿O le da más miedo soportar toda la ira que yo le estoy narrando en estos momentos? Entonces, seamos aliados de Yeshua, seamos parte de su pueblo. Yeshua fue muy claro, dijo, el que no está con él, desparrama. Entonces, ¿estamos o no estamos con Yeshua? ¿Estamos en su línea, estamos en su brecha, o estamos simplemente desparramando? Porque él ha venido a reunir, y los que no están con él siguen desparramando. Entonces, todo esto que acabamos de leer ya estaba profetizado desde el principio, desde la Torá. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, del 40 al 43. Yo levanto pues a los cielos mi mano y digo, yo vivo eternamente. Cuando afile la hoja centellante de mi espada, y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago de los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne con la sangre de los muertos cautivos, de cabezas melenudas de caudillos enemigos. Exaltad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la sangre de sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. Ahí dice, y expiará, la palabra Kippur. Entonces, es exactamente lo mismo. Adonai ha prometido el tiempo de su ira. ¿Para quién? Para sus enemigos, para los que fueron tras el pueblo santo. Si ustedes pueden ver lo que dice en Apocalipsis, el quinto sello, las almas de los decapitados. ¿Hasta cuándo, Adonai, no vengarás nuestras almas? Y que les dicen, no, descansen un tiempo más, hasta que se complete el número de sus consiervos. Y luego, ¿qué vendría? Vendría él mismo a vengar sus almas. Entonces, eso es un hecho. Vamos a ver lo que sucede en el Día del Perdón, porque muchas veces tendemos a confundir que en Yom Kippur será derramada esa gran ira, pero Yom Kippur nunca ha sido un día para derramamiento de ira. Yom Kippur es un día de perdón, es un día de misericordia, es un día de expiación. Por eso tenemos ese tiempo de 10 días terribles entre Yom Teruah y Yom Kippur, en los cuales se comienza a derramar la ira de Yeshua. Vamos a ver una cronología con respecto a Mateo 24. Dice así, ya va quedando menos, amados. Mateo 24, del 29 al 31.
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es exactamente lo que leímos en Apocalipsis 6, del 12 en adelante. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, entonces los ricos, los reyes, los poderosos, etcétera, dirán, ha llegado la ira del Cordero, y que las montañas y las peñas caigan sobre nosotros para que nos oculten de su ira. Eso es lo que decían esas personas. Y bueno, ¿qué dice Mateo 24? Dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Allí están, los ricos, los poderosos, libres, esclavos, pobres, ricos, lamentándose, porque llegó la ira del Cordero. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Entonces, para que usted se lo grafique, esto es Yom Teruah. Yeshua viene, y es el momento en el cual hay Teruah, el sonido del shofar, ¿verdad? Por parte de Elohim, porque dice Pablo en Tesalonicenses 4, ¿verdad? Porque el mismo Adón descenderá del cielo con gran sonido de shofar, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está la teruga, la aclamación, el toque del shofar y también la aclamación en la tierra. Las tribus de la tierra se estarán lamentando porque llegó la ira para ellos, pero su pueblo estará dando gritos de júbilo, de alegría, porque ha llegado la salvación para estos. Entonces, tal cual la parábola del trigo y la cizaña, vemos de que los salvos, ¿verdad? El pueblo de Elohim es apartado en el granero como trigo. ¿Por qué como trigo? ¿Qué sucedió en la cosecha del trigo? Se entregó la Torá en la fiesta de Shavuot. Entonces, es por eso que se representa de esa manera. El trigo es sumiso, mientras que la cizaña es soberbia. ¿Qué dice Malaquías? Para los soberbios vendrá ardiente, y para los humildes, para los que temen su nombre, será salvación. Nacerá el sol de justicia con salvación en sus alas. Entonces, esos versículos de Mateo 24 nos representan Yom Teruah, después de la gran tribulación. Entonces, para este momento, amados, los escogidos ya se fueron. Vamos a ver ahora con respecto a Mateo 24, del 32 al 39. Aquí ya los escogidos se fueron, ya no están los escogidos. Así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy importante que usted lo pueda entender. Porque Yeshua dice, cuando ustedes vean que los escogidos se fueron, entonces sepan que yo estoy a las puertas y vengo por los que se quedaron. ¿Y qué va a suceder con los que se quedaron? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entienda qué significan los días de Noé. Recordemos en los días de Noé, ¿qué es lo que sucedió? Estaba el arca. El arca es una representación de Yeshua. ¿Quiénes pudieron entrar en el arca? Solamente los justos, ¿verdad? Dice la palabra de que Noé era justo en sus generaciones. Era de genética perfecta, hacía la justicia, guardaba Torá, etc. Ese era Noé, y por eso pudo entrar en el arca. Entonces, ¿cómo tiene que ser usted para que pueda irse con Yeshua? Pues de la misma manera, buscar la santidad. Entonces dice que estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y así mismo va a estar la sociedad. Muchas veces van a estar desenfocados de la venida de Yeshua. Yeshua vendrá. Cuando ya Yeshua venga, ellos tienen que saber que ahora viene el diluvio. ¿Qué fue el diluvio en su tiempo? Fue una representación de la ira de Elohim.
y asimismo vendrá la ira contra ellos una vez que los escogidos se vayan, tal cual como Noé entró en el arca. Entonces, el diluvio, ¿a quién se llevó? Se llevó a los perversos. Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis cuál día viene nuestro Adón. Y aquí es muy importante que usted pueda entender lo siguiente, porque muchas veces se nos dijo que los que eran tomados y dejados eran con respecto al arrebatamiento. Y no, aquí ya se fueron, los escogidos ya se fueron. Los que serán tomados y dejados son los que una hallarán destrucción y otros hallarán misericordia. Entonces, ¿por quién serán tomados? Veamos lo que dice el libro de Joel con respecto a eso. Joel capítulo 2. Soplad el shofar en Sión, suene la alarma. Ahí está Yom Teruah, alarma, Teruah, en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque ya está cerca el día de Adonai, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad, como negrura que se extiende sobre los montes. Es un pueblo grande y poderoso. Nunca hubo nada igual, ni lo habrá en muchas generaciones. Un fuego devora delante de él, y tras él llama a brasa. Delante de la tierra es un vergel, detrás una estepa desolada. Nada escapa, su aspecto es aspecto de corceles, de jinetes que galopan, su estrépito de carros que rebotan por la serranía con el crepitar de las llamas de fuego que devoran la hojarasca. ¿Quiénes son los que edifican en hojarasca? Aquellos que sus obras no se pueden sustentar en la fe. Eso también lo explica Pablo. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Ante su presencia los pueblos tiemblan y todos rostro palidece, corren como poderosos, escalan el muro como hombres de guerra, cada cual marcha por sus filas sin perder el rumbo, no se estorban unos a otros, cada cual marcha por sus caminos, irrumpen a través de toda arma y no se desbandan y asaltan la ciudad. Un segundo. Y asaltan la ciudad, escalan el muro, suben las casas y cuál ladrones. Eso es muy importante. ¿A quién dijo Pablo que la venida de Yeshua les sorprendería como ladrones? A los que andan en tinieblas. Penetran por las ventanas, delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su resplandor. Adonai deja oír su voz entre su ejército. Su campamento es muy grande, poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es el día de Adonai. ¿Quién lo podrá soportar? ¿Recuerdan ustedes cómo era Apocalipsis 6, del 12 en adelante, cuando lo leímos? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, se lamentan los ricos, los pobres, libres, esclavos, etcétera, porque el día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Acá es lo mismo, dice exactamente lo mismo, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas retiran su resplandor. Adonai deja oír su voz de su ejército, su campamento es muy grande, poderoso el que ejecuta su palabra, grande y terrible es el día de Adonai, ¿quién lo podrá soportar? Entonces, lo que usted debe entender para este momento es que aquellos que fueron dejados, uno será tomado. ¿Para qué será tomado? Para ser destruido. ¿Por quién? Por el ejército de Elohim, tal cual como lo vimos en Apocalipsis. Viene él con su ejército. Y uno fue dejado. ¿Y por qué fue dejada esta persona? Veamos lo que dice a continuación el mismo libro de Joel. Pero ahora dice Adonai, volveos a mí con todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos a Adonai, vuestro Elohim, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y se conduele de la desgracia. Quizás desista y se vuelva, y a su paso deje bendición y oración y libación para Adonai, vuestro Elohim. Soplad el shofar en Sion, proclamen ayuno, es decir, este es el contexto de Yom Kippur. Convocad asamblea, congregad al pueblo, santifica la asamblea. Reunid a los ancianos, reunid a los niños, a los que maman, salga el novio de la alcoba y la novia de su tálamo. Lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar.
Y digan los ministros de Adonai, oh Adonai, perdona a tu pueblo. No entregues a tu heredad al oprobio, a la burla entre los gentiles, porque ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Elohim? Entonces Adonai, lleno de celo por su tierra, tuvo misericordia de su pueblo. Entonces dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado para ser destruido y el otro halló misericordia. Entonces, el Yom Kippur, amados, es ese último día, es ese día de juicio, es ese día en el cual es la última oportunidad. Es la última oportunidad para aquellos que no se fueron, porque usted hay algo que tiene que recordar, que para una boda tiene que haber novia y también tiene que haber invitados. Tenemos a Yeshua el novio, la novia ya se fue en Yom Teruah. ¿Y quiénes son los que vienen luego? Son los invitados. Es por eso que en Apocalipsis encontramos dos grupos diferentes de gente. Encontramos los 144,000, que son la novia del Cordero. ¿Por qué son la novia? Porque dice la Torá que solamente aquellos que sean, el sacerdote puede casarse con una virgen de su pueblo. El libro de Apocalipsis dice que estos son vírgenes, son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Entonces son la novia apropiada para Yeshua. Eso es lo que usted debe comprender. Yeshua es sacerdote, es el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Entonces, esa es su novia. Mientras que la gran multitud vestida de ropas blancas con palmas en sus manos, ¿quiénes son? Esos son los invitados, los que hallaron misericordia durante estos 10 días terribles. Así que es muy importante que podamos ir conceptualizando todas estas ideas, amados. El día en el cual Yeshua viene y ordena que sus escogidos sean tomados, arrebatados, llámele como quiera, ¿verdad? Cuando Él manda a sus ángeles a buscar a sus escogidos, estos escogidos son guardados en el granero, ¿verdad? Tal cual como lo dice la parábola del trigo. Ellos son reservados. No se van al cielo, por supuesto que no, sino que son reservados. Mientras la ira del Eterno es derramada durante esos 10 días, en los cuales muchos hallarán misericordia, tal cual como lo dice el libro de Joel, ¿verdad? Y ya luego, en el Yom Kippur, es el último perdón para ellos. Es el día del perdón cumplido en Yeshua. Cuando Yeshua viene a guerrear con sus ejércitos, ¿contra quién viene? Tal cual como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Viene contra la bestia y sus ejércitos. Esa es la guerra del Armagedón. Entonces, ese es el principal enemigo de Yeshua, pero también todos aquellos que no se sometieron a su voluntad, todos aquellos que vivieron en libertinaje. Incluso el libro de Isaías dice que los que comen cerdo y se santifican en los huertos comiendo ratones, comiendo carne de cerdo, contra ellos también viene. Entonces, es un pueblo numeroso, como dice el libro de Joel, el ejército de Adonai. Dice Adonai y sus ejércitos. Es una hazaña tremenda la que viene a ser Yeshua. Ya son muchísimos de miles de años en los cuales Él ha soportado nuestro oprobio, Él ha soportado toda la inmundicia que la humanidad ha cometido contra Él y contra el pueblo santo. Y ese es el gran día de su ira. Recordemos de que había una angustia para Jacob, angustia para el pueblo santo. Dice la palabra que Él nos perdonaría, pero no nos dejaría sin nuestro castigo. Y ese castigo fue derramado sobre Yeshua. Y aquellos que no consideraron a Yeshua digno para que su castigo sea derramado sobre él, tendrán que soportar el castigo de Adonai sobre sus propias carnes. El día de Yom Kippur, amados, es el último día en el cual el Eterno derrama misericordia y perdón. Es así como se cumple proféticamente en el cuerpo del Mesías. Y bueno, para terminar, y luego pasar a las preguntas, ¿de qué manera viviremos Yom Kippur en Arca de Salvación? Y bueno, dice allí: convocaremos ayuno una hora antes del comienzo del día 10 del séptimo mes. Tendremos una asamblea de súplica y lloro delante de Adonai. Nos regiremos bajo las directrices de un ceder, es decir, un folleto, en el cual tendremos un orden para poder ejecutar esta celebración, este Moed, para guiar nuestra reunión y la de los hermanos que no se pueden conectar. Hay algunos que justo no tienen conexión a internet para ese día por diferentes motivos, y por eso quedará un documento preparado para que les sirva de guía. Y antes del atardecer que culmina la fiesta tendremos otra reunión
para culminar juntos este maravilloso Moedim. Entonces, amados, esta ha sido la administración con respecto a Moedim de otoño, Yom Kippur. Amén.